Como cada 26 de cada mes, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa salieron a las calles de Ciudad de México a pedir justicia, luego de que un informe revelara la participación de los militares en la masacre. Hablamos con una integrante del grupo de expertos que preparó el reporte. En Estados Unidos, Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, retiró su declaración de culpabilidad que era parte de un acuerdo con la fiscalía. La decisión se produjo luego de que la jueza encargada pusiera en duda parte del pacto y no garantizara a Biden su inmunidad en futuras investigaciones. Ampliamos desde Washington. El Congreso de El Salvador aprobó iniciar juicios masivos en contra de los detenidos durante el estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele bajo el argumento de combatir las pandillas. Una medida denunciada por organizaciones defensoras de derechos humanos que han corroborado que muchos de dichos arrestos fueron arbitrarios. Analizamos en esta emisión. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en México, donde los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa marcharon para pedir respuestas sobre lo que sucedió con sus hijos, justo cuando se cumplen 8 años y 10 meses del hecho y un día después de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes se entregara su informe final en el que afirmó que las Fuerzas Armadas fueron cómplices de la desaparición y actuaron en cooptación con grupos de narcotraficantes. Los familiares pidieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que éste exija al ejército la entrega de documentos que permitan esclarecer qué pasó. Previamente, Ángela Buitrago, quien integra el grupo interdisciplinario de expertos internacionales que investigaba la desaparición de los 43 normalistas, nos habló de la advertencia que hicieron de que se necesita una fiscalía fuerte, independiente y autónoma para continuar con la investigación. Pues yo creo que la COVAC y en particular la comisión que lidera el subsecretario Alejandro Encinas ha abierto unas puertas, ha generado espacios para lograr estos avances. No queda duda de que tiene un trabajo arduo en vencer obstáculos que están claramente ya instalados dentro de estas instituciones. Y la Fiscalía tiene que luchar mucho para ser autónoma e independiente. Incluso en septiembre del año pasado tuvimos precisamente una fractura, dado que por factores políticos se revocaron y se pidieron revocar unas órdenes de captura contra personas que tenían prueba suficiente para haber sido objeto de esas medidas. Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, retiró su declaración de culpabilidad que era parte de un acuerdo con la Fiscalía. Desde Washington, nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez nos explicaba previamente a qué se debe la decisión. Sí, hace un mes habían llegado a un acuerdo la Fiscalía y la defensa, sus abogados, de que Hunter Biden se iba a declarar culpable por haber portado armas mientras que consumía drogas y por haber evadido impuestos. Sin embargo, hoy, en frente a una juez que fue puesta en el cargo por el expresidente Donald Trump, esta juez pues no quiso aceptar este acuerdo porque, según ella, no hay un límite suficientemente claro en cuanto a la inmunidad que se le daría al hijo del presidente Joe Biden después de que éste se declarara culpable. Una vez la juez entonces dijo y le pidió a las partes que por favor revisaran este acuerdo, lo redactaran y lo volvieran a presentar en la corte. Ahí es cuando entonces Hunter Biden se declara no culpable de estos cargos para entonces pues trabajar con su defensa, con la contraparte, con la Fiscalía, llegar a ese acuerdo y volvérselo a presentar para que la juez pues dé el visto bueno en cuanto a estos límites de inmunidad que tendría Hunter Biden. Seguimos en Estados Unidos porque el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, tuvo un incidente en una conferencia de prensa. El legislador de 81 años se quedó paralizado alrededor de 20 segundos ante lo que sus colegas le hicieron a un lado. El hecho revivió el debate sobre la edad de los políticos en la Unión Americana, pues otros 3 senadores son mayores que él y alrededor de 20 tienen 70 años o más. El presidente Joe Biden tiene 80 y su principal contrincante, el expresidente Donald Trump, 77. También en Estados Unidos, la ciudad de Manhattan sufrió un susto la mañana de este miércoles cuando la parte superior de una grúa de construcción se incendió y se derrumbó. Vean ustedes.
La estructura chocó con el edificio del frente y cayó al suelo mientras varias personas transitaban por el lugar. El incidente dejó 6 heridos, entre ellos a 2 bomberos. El brazo de la grúa que transportaba una carga de hormigón de 16 toneladas se rompió después de que el fuego ardiera durante un tiempo. En El Salvador, el Congreso, dominado por diputados oficialistas, avaló iniciar juicios masivos en contra de los detenidos durante el estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele, bajo el argumento de combatir a las pandillas, una medida denunciada por organizaciones defensoras de derechos humanos que han corroborado que muchos de dichos arrestos fueron arbitrarios, como nos explicaba previamente Edgardo Maya Cobar, abogado salvadoreño y especialista en justicia penal y seguridad pública. La justicia penal debería saber poder decir con exactitud si Juan Pérez efectivamente ha cometido un hecho delictivo y cuál fue su nivel de participación. Los juicios masivos reducen ampliamente esta posibilidad, digamos. Lo que la reforma ha dispuesto es que se van a agrupar en una sola causa todas las personas que estén señaladas de formar parte de determinada estructura delictiva. Las pandillas en el país están distribuidas territorialmente a partir de la figura de clicas o de programas y probablemente la intención es procesar directamente a las clicas de un conjunto de hechos delictivos. Obviamente no todos los miembros de las clicas cometerán los mismos delitos, o sea, no están todos involucrados en los mismos hechos delictivos en primer lugar. Pero en segundo lugar está la preocupación de todas las personas que se ha denunciado capturas arbitrarias. Las encuestas dicen de que el 30% de la población encuestada más o menos sabe que existen casos de detenciones arbitrarias, de que conocen gente que es inocente y que está detenida. Estimaciones de organizaciones de derechos humanos son mucho más amplias. O sea, el socorro jurídico humanitario habla de un 50% de personas inocentes detenidas. El informe Cristosal dice que del 100% de personas detenidas, el 30% pertenece a pandillas y el otro 70% han llegado por otros motivos. Entonces, causa mucha preocupación de que estas personas sean metidas en el mismo saco y terminen siendo juzgadas masivamente por hechos en los que no han tenido ningún tipo de relación o participación. El Congreso de Perú eligió al derechista Alejandro Soto como nuevo presidente del Legislativo. Por lo tanto, es el primero en la línea para reemplazar a Dina Boluarte si ella no termina el mandato que comenzó el izquierdista Pedro Castillo. Su elección se dio en medio de manifestaciones en las calles que exigen nuevas elecciones. El informe es de María Clara Calle. El Congreso de Perú eligió su nuevo líder. Señor Alejandro Soto Reyes como presidente. Así, el abogado de 63 años es además el primero en la línea de sucesión constitucional para reemplazar a Dina Boluarte si ella renuncia o la destituyen. Una de sus fortalezas por ahora es que diferentes partidos lo respaldan. El fujimorista Fuerza Popular se alió con Perú Libre, movimiento del expresidente Pedro Castillo, para votar a favor de Soto. Y su propio partido, el derechista Alianza para el Progreso, ha tenido buenas relaciones con la actual mandataria Dina Boluarte. En su primer discurso en el cargo, Alejandro Soto afirmó que quiere defender al legislativo y aumentar su caída popularidad. Si bien las críticas al Congreso son válidas porque expresan opiniones democráticas, lo que no podemos permitir es que se denigre a una institución fundamental. Tenemos que defender al Congreso. Pero el malestar continúa. Cuando la votación ocurría en el hemiciclo, cientos marchaban en las calles de Lima para exigir que se cierre el legislativo. Y los últimos han sido años turbulentos en la política peruana. Entre 2018 y 2023 ha habido 6 presidentes. Pedro Pablo Kuczynski renunció cuando estaba a punto de ser destituido. A su sucesor Martín Vizcarra sí lo sacaron del cargo y él cerró el Congreso. Manuel Merino duró únicamente 5 días en el poder y fue Francisco Sagasti quien terminó este periodo presidencial. Luego el izquierdista Pedro Castillo fue elegido, pero en 2022 el Congreso lo destituyó. Desde entonces no cesan las manifestaciones, pidiendo la dimisión de su sucesora Dina Boluarte y el cambio de los congresistas. Por toda la agitación, es relevante que ahora Alejandro Soto, aunque investigado por la Fiscalía, sea el líder del Congreso. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.